Durante la Guerra de Vietnam, un soldado estadounidense destacó por razones que nadie podía explicar del todo. Jerry Michael Schreiber, integrante de las Fuerzas Especiales, fue descrito como impredecible, agresivo y completamente inmune al miedo. Sus compañeros lo apodaron Mad Dog. Su comportamiento en combate generó respeto, temor y silencio. Los registros oficiales son breves. Las misiones que lideró, clasificadas. Su figura quedó entre la realidad y la leyenda militar. Algunos lo consideraban un símbolo de determinación absoluta, otros una advertencia sobre lo que la guerra puede hacer con un hombre. ¿Quién era realmente Jerry Michael Schreiber? ¿Qué lo convirtió en el soldado más temido del conflicto y por qué su historia sigue marcada por el misterio? El silencio y la forja, nacimiento de un soldado sin rostro. Jerry Michael Schreiber nació en el otoño de 1941 en Defuniak Springs, un pequeño pueblo del noroeste de Florida rodeado de pinares, caminos de tierra rojiza y casas de madera separadas por amplios espacios. Era una comunidad establecida en torno al trabajo, la iglesia y la escuela local. En ese entorno rural, donde la rutina equivalía a seguridad, comenzó la historia de un hombre que décadas después sería conocido dentro del ejército estadounidense como uno de sus operadores más enigmáticos. Su familia pertenecía a la clase trabajadora. El padre, Dale Leroy Schreiber, había servido en la Segunda Guerra Mundial y tras su regreso trabajó en distintos oficios, ajustándose a los vaivenes económicos del país en posguerra. La madre, Dorothy Madeline Hauber, administraba el hogar y cuidaba de los hijos. No vivían en pobreza, pero tampoco con holgura. En la Florida de mediados del siglo XX, la austeridad era una norma más que una necesidad. El hogar de los Schreiber era tranquilo, ordenado y sin pretensiones. El ejemplo del padre marcó profundamente al niño. No era un hombre de palabras, sino de gestos contenidos. Las medallas guardadas en un cajón y la puntualidad de sus actos reemplazaban cualquier relato heroico. En esa atmósfera, Jerry aprendió que la disciplina era una forma de equilibrio. En casa no se hablaba de emociones, sino de deber y trabajo. La autoridad paterna no se imponía con rigidez, sino con constancia. El hijo absorbió esa estructura sin resistencia. Comprendió que la estabilidad dependía del control. Durante su infancia, Schreiber mostró un comportamiento regular. Sus maestros lo describían como un alumno callado y puntual, observador, poco participativo en los juegos, pero atento y correcto. No mostraba entusiasmo ni rechazo, cumplía. En los años de escuela su silencio no generaba sospecha ni preocupación. Era simplemente un niño serio, en un entorno que valoraba la sobriedad. Pasaba inadvertido, y en esa invisibilidad encontraba comodidad. Al llegar a la adolescencia, su tendencia al aislamiento se volvió más visible. Prefería caminar solo por los senderos del bosque antes que asistir a reuniones o fiestas. Podía desaparecer durante horas y regresar al anochecer sin ofrecer explicaciones. No mostraba conflicto ni búsqueda de atención. Su silencio no era una barrera, sino un hábito. En su habitación mantenía orden estricto, objetos alineados, herramientas limpias, ropa perfectamente doblada. No lo hacía por vanidad, sino por lógica. La rutina era su modo natural de entender el entorno. En la pequeña biblioteca del pueblo comenzó a interesarse por los manuales técnicos y los libros de geografía. Leía sobre mecanismos, mapas, ecosistemas y estructuras naturales. Evitaba la ficción y la política. Lo que le atraía era la funcionalidad, cómo se movía un cuerpo bajo presión, cómo se organizaba un sistema. Subrayaba con precisión, sin anotar comentarios. Ese método de estudio anticipaba la mentalidad que años más tarde aplicaría al campo militar. Comprender antes de actuar. Durante la década de 1950, los Estados Unidos vivían un periodo de expansión económica. En los pueblos del sur, los cambios llegaban despacio. Las familias mantenían valores de trabajo, religión y obediencia. En ese marco, la reserva de Schreiber no destacaba. En su entorno, el silencio era sinónimo de madurez. Su carácter metódico pasaba desapercibido entre hombres acostumbrados a la rutina. La relación con su padre se mantuvo dentro de un patrón de respeto sin diálogo. El veterano de guerra representaba orden y experiencia, no ofrecía consejos, pero su presencia bastaba como guía. El hijo aprendió observando, no preguntando.
En esa correspondencia muda se consolidó la idea de que la fortaleza no requería palabras. Cuando terminó la escuela, Schreiber intentó cursar estudios universitarios, pero abandonó pronto. No hallaba sentido en la vida académica ni en las relaciones sociales. Volvió a su pueblo y trabajó en oficios menores. Cumplía sin quejarse, sin buscar ascenso. No necesitaba reconocimiento externo. La estructura laboral, simple y previsible, le resultaba suficiente. A comienzos de los años 60, el contexto internacional cambió. La Guerra Fría y los ecos del conflicto en Corea colocaban nuevamente al servicio militar en el centro de la vida pública. En un hogar marcado por la disciplina castrense, el uniforme representaba orden, no ambición. En ese marco, enlistarse fue una decisión natural. No hay registros de influencia familiar ni motivaciones emocionales. Simplemente se presentó en la oficina de reclutamiento y firmó. La transición fue rápida y sin resistencia. La vida civil no lo retenía, la militar ofrecía estructura. Fue asignado al centro de entrenamiento básico en Fort Leonard Wood, Missouri. El propósito del curso era simple: reemplazar la iniciativa individual por disciplina colectiva. Para muchos reclutas el proceso resultaba chocante. Para Schreiber era lógico. Obedecía sin discusión, cumplía sin demora. En los informes de sus instructores aparecen las mismas palabras: serio, eficiente, reservado. No necesitaba estímulo verbal ni mostraba fatiga. Su rendimiento era estable y sin altibajos. Tras completar la instrucción básica, pasó a entrenamiento avanzado en infantería. Allí aprendió tiro de precisión, tácticas de escuadra y desplazamientos prolongados. Su desempeño técnico lo ubicó entre los mejores de su grupo. Nunca celebraba resultados ni los comentaba. Ejecutaba con exactitud cada tarea y pasaba al siguiente objetivo. Esa actitud constante le ganó la confianza de sus superiores. En 1961 se ofreció como voluntario para el curso aerotransportado en Fort Benning, Georgia. El entrenamiento de paracaidistas exigía autocontrol y resistencia al miedo. Schreiber completó cada salto sin vacilación. Los instructores notaron que su ritmo fisiológico permanecía estable incluso durante las maniobras más exigentes. Su silencio se convirtió en herramienta. La ausencia de reacciones emocionales lo hacía más preciso. Obtuvo sus alas de paracaidista y fue destinado a la 101ª División Aerotransportada, los Screaming Eagles. La vida en la división consolidó su disciplina. Las jornadas incluían marchas con carga completa, asaltos simulados y operaciones nocturnas. Schreiber destacaba por su resistencia física y su concentración. En los descansos evitaba la socialización. Se quedaba limpiando su equipo o revisando manuales. No tenía vínculos personales visibles ni hábitos de ocio. La rutina militar reemplazaba cualquier necesidad externa. El orden se había convertido en su equilibrio. En 1962 solicitó ingreso en las Fuerzas Especiales del Ejército, las Green Berets. El proceso de selección en Fort Bragg, Carolina del Norte, evaluaba tanto la fortaleza física como la estabilidad mental. Los aspirantes eran sometidos a marchas prolongadas, privación de sueño y ejercicios de liderazgo bajo presión. Schreiber completó cada etapa sin dificultad ni variaciones de ánimo. No pedía descanso, no buscaba aprobación. Su respuesta a la fatiga era el silencio. Los informes psicológicos lo describieron como difícil de leer, de emociones planas, sin impulsividad ni dependencia afectiva. Durante el programa de especialización recibió instrucción en demolición, comunicaciones, primeros auxilios e idiomas. Aprendió vocabulario básico de vietnamita y lao, junto con nociones de francés. En las fases de supervivencia pasó días enteros en bosques sin apoyo logístico, cumpliendo cada prueba con precisión. Los instructores concluyeron que su nivel de adaptación al aislamiento era inusualmente alto. Donde otros mostraban agotamiento, él mantenía el mismo ritmo. Al graduarse, fue asignado al recién creado 5º Grupo de Fuerzas Especiales, aerotransportado. La unidad operaba con equipos pequeños, enfocados en guerra no convencional. Allí, Schreiber encontró su entorno ideal: jerarquías claras, objetivos medibles y ausencia de distracciones. Sus superiores lo consideraban un operador confiable, exacto y silencioso.
no necesitaba corrección ni supervisión. En los informes administrativos aparecía una observación repetida: ejecuta sin demora, comunicación mínima, resultados consistentes. Entre 1963 y 1965 participó en programas de entrenamiento en selva, demolición y combate nocturno. En Panamá aprendió técnicas de orientación y supervivencia en clima tropical. En Fort Bragg perfeccionó la manipulación de explosivos y el liderazgo de unidades pequeñas. Nunca recibió sanciones ni reconocimientos públicos, no los buscaba. La eficacia era su único lenguaje. En los ejercicios simulados asumía el mando con voz baja y órdenes precisas. No apelaba a la motivación, aplicaba el reglamento con exactitud. Para entonces, su transformación estaba completa. Lo que había sido un carácter reservado se había convertido en un sistema funcional. El ejército no lo había moldeado, solo había organizado lo que ya estaba en él: la necesidad de estructura, la preferencia por el silencio y la capacidad de actuar sin duda. En 1965, cuando el conflicto en Vietnam comenzó a intensificarse, el quinto grupo fue designado para desplegar unidades en el sudeste asiático. En los registros de selección, el nombre de Schreiber figuraba entre los primeros. Estaba preparado para una guerra que se adaptaba a su manera de existir. En la sombra de la guerra, ascenso del hombre invisible del SOG. En el año 1966, Jerry Michael Schreiber fue destinado al sudeste asiático como integrante del quinto grupo de fuerzas especiales aerotransportadas. Para entonces, la guerra de Vietnam había dejado de ser una operación limitada. Los Estados Unidos mantenían un despliegue masivo de tropas y el conflicto se extendía más allá de las fronteras reconocidas. Laos y Camboya permanecían oficialmente fuera del teatro de operaciones, pero eran parte esencial del sistema logístico enemigo. En esos territorios actuaba una organización encubierta creada por el Comando de Asistencia Militar en Vietnam, el Studies and Observations Group, conocido por sus siglas MACV-SOG. El SOG no operaba bajo las normas de combate convencionales. Su función consistía en ejecutar misiones secretas de reconocimiento, sabotaje y obtención de inteligencia en territorio controlado por el enemigo. Su existencia, dentro de la estructura militar, era casi invisible. Los documentos oficiales omitían nombres, ubicaciones y resultados. Los operadores firmaban acuerdos de confidencialidad que les prohibían revelar cualquier información sobre sus actividades. En caso de captura, el gobierno no reconocería su presencia. La guerra encubierta exigía discreción total y la identidad de sus integrantes quedaba disuelta en los registros clasificados. Schreiber llegó con el perfil que el SOG consideraba ideal. Poseía la disciplina, el control emocional y la autonomía que el trabajo requería. Había demostrado capacidad para operar sin supervisión, resistencia física en entornos extremos y estabilidad bajo presión. Su historial de entrenamiento lo convertía en un candidato adecuado para tareas que dependían del silencio y de la ejecución precisa. No había ambición de rango ni necesidad de reconocimiento, solo cumplimiento. La incorporación se realizó sin anuncio público. A diferencia de las unidades regulares, el SOG reclutaba a través de observaciones internas. Los informes de Fort Bragg y del quinto grupo lo señalaban como operador fiable, reservado y eficiente. Fue convocado a Saigón para entrevistas con oficiales de inteligencia y sometido a pruebas médicas, ejercicios de estrés y evaluaciones psicológicas. Superó cada etapa sin observaciones negativas. Fue asignado a la división Command and Control Central, con base en Kon Tum, en las tierras altas centrales de Vietnam del Sur. En Kon Tum, el personal del SOG adoptaba normas distintas a las del ejército convencional. Los uniformes se modificaban, las insignias eran retiradas y los documentos personales se almacenaban en archivos restringidos. Ningún miembro podía portar identificación visible. Si un operador moría en territorio extranjero, su expediente omitía la localización exacta y las circunstancias. Las operaciones de carácter ilegal, según los acuerdos internacionales, dependían de la negación oficial. Los hombres que ingresaban sabían que su trabajo no sería reconocido públicamente. Schreiber fue designado suboficial de operaciones dentro de un equipo de reconocimiento.
Estas unidades, denominadas Recon Teams, estaban formadas por 2 o 3 estadounidenses y varios combatientes indígenas, principalmente Montagnards o Nung. Su propio grupo recibió el nombre de Recon Team Kansas, siguiendo el sistema de códigos basado en nombres de estados norteamericanos. El entrenamiento previo al despliegue incluía adaptación al terreno, navegación sin instrumentos, supervivencia prolongada y comunicaciones cifradas. Cada misión requería internarse en territorio enemigo durante varios días, registrar movimientos del Ejército Popular de Vietnam y transmitir coordenadas para ataques aéreos o de artillería. El enemigo utilizaba la red logística conocida como la Ruta Ho Chi Minh, un conjunto de caminos que atravesaban Laos y Camboya para abastecer al sur. Interrumpir esa red era prioridad estratégica, pero hacerlo públicamente habría violado tratados internacionales. El SOG fue creado precisamente para operar en ese margen de ilegalidad. Las misiones eran clasificadas como ejercicios de observación o entrenamiento, aunque implicaban incursiones directas en zonas controladas por el enemigo. Schreiber comenzó participando en operaciones breves, primero como integrante y luego como jefe de equipo. Las misiones iniciales consistían en inserciones nocturnas mediante helicópteros, seguidas de desplazamientos silenciosos en selva densa. La instrucción era clara: observar sin intervenir, registrar sin ser detectado. El combate solo era aceptable como último recurso. Las transmisiones de radio debían limitarse a mensajes cifrados de pocos segundos para evitar la localización por triangulación. El entorno operativo era extremo. Las temperaturas en la selva superaban los 30 grados, la humedad permanecía constante y la visibilidad rara vez superaba los pocos metros. Los soldados cargaban más de 30 kilos de equipo, se desplazaban por terreno irregular y dormían en intervalos breves, sin luz ni fuego. Cada movimiento debía calcularse para evitar rastros. En ese medio, el error más pequeño podía significar la pérdida total del equipo. La supervivencia dependía del silencio y de la coordinación precisa. Los informes de mando indican que Schreiber se adaptó sin dificultad. Mantenía la calma incluso en condiciones de agotamiento. No solicitaba descanso ni mostraba variaciones de ánimo. Cumplía los protocolos con exactitud y no realizaba comentarios sobre las misiones completadas. La información se entregaba solo a los oficiales designados. Esa reserva le permitió avanzar rápidamente dentro del grupo. A finales de 1966 asumió el mando de Recon Team Kansas. El equipo estaba integrado por 2 operadores estadounidenses y 6 montagnards reclutados en aldeas de las tierras altas. Los indígenas poseían habilidades naturales de desplazamiento y orientación. La comunicación entre ellos se basaba en gestos, códigos de mano y frases breves. No había espacio para el discurso. En los reportes de la unidad, las operaciones dirigidas por Schreiber mostraban alta efectividad en inserciones y extracciones. La relación entre jefe y subordinado se definía por la eficiencia, no por la camaradería. El riesgo era permanente. Los equipos del SOG operaban en un margen donde la probabilidad de regreso completo era baja. Las emboscadas eran frecuentes y las pérdidas constantes. Los informes semanales registraban desapariciones sin posibilidad de recuperación. En ese entorno, la capacidad de mantener el control determinaba la supervivencia. Los registros del comando señalan que Schreiber no mostró indecisión ni durante los contactos con el enemigo ni en las retiradas bajo fuego. Su comportamiento seguía un patrón de acción directa: ejecutar, replegar, informar. La política de confidencialidad del SOG prohibía a sus integrantes hablar sobre las misiones incluso con otras unidades. Tampoco podían escribir informes personales ni mantener correspondencia detallada. La seguridad dependía del silencio absoluto. Por esa razón, no existen testimonios contemporáneos directos sobre las operaciones de Schreiber. Lo que se conoce procede de documentos oficiales y de declaraciones posteriores de miembros del grupo, una vez levantada la clasificación de sus actividades. Los informes del periodo describen una rutina de tensión constante. Los helicópteros Huey despegaban de Kon Tum cada amanecer, llevando equipos hacia Laos o Camboya. Muchos no regresaban o lo hacían con bajas. El índice de mortalidad del SOG superaba ampliamente al de las fuerzas convencionales.
En ese marco, la estabilidad emocional era un recurso táctico. Schreiber mantenía la compostura incluso en operaciones con pérdidas. Su liderazgo se basaba en la ejecución inmediata, sin alteraciones visibles. El MAKV-SOG estaba dividido en 3 comandos principales: Command and Control, North en Da Nang, Central en Kontum y South en Ban Me Thuot. Cada uno controlaba zonas de operaciones específicas. Desde Kontum, los equipos incursionaban en territorio laosiano. Las misiones llevaban nombres en clave que ocultaban su propósito real. En los archivos administrativos aparecían registradas como maniobras de entrenamiento. La cobertura burocrática garantizaba que el programa permaneciera fuera de toda supervisión pública. El equipo operaba con armamento y equipo adaptado. Los uniformes carecían de insignias. Las mochilas incluían solo lo esencial: munición, raciones concentradas, vendas, brújula, radio portátil PRC-25 y una cantidad limitada de agua. Todo se reducía al mínimo peso posible. El ruido del equipo debía ser imperceptible. En caso de captura, los soldados no podían identificarse ni revelar la naturaleza de su unidad. La negación oficial era parte del entrenamiento. Las incursiones del SOG comenzaron a afectar la estructura logística del enemigo. Las emboscadas y las minas colocadas en rutas de abastecimiento interrumpían los movimientos del Ejército Popular de Vietnam. La respuesta fue inmediata. La inteligencia estadounidense detectó transmisiones de Radio Hanoi en las que se mencionaban recompensas por algunos jefes de equipo. Entre ellos figuraba por primera vez el nombre de Jerry Schreiber. Su participación se había vuelto reconocible, aunque su existencia permaneciera fuera de los registros públicos. El fantasma emerge. Misiones ocultas en la jungla profunda. Entre 1966 y 1968, las operaciones de Recon Team Kansas se intensificaron en escala y riesgo. El comando central del MAKV-SOG en Kontum recibía órdenes directas para ejecutar incursiones encubiertas en Laos y Camboya, dirigidas a localizar y neutralizar los puntos logísticos del Ejército Popular de Vietnam. Eran misiones de alto nivel de exposición, realizadas por equipos reducidos que permanecían varios días tras las líneas enemigas, sin refuerzos y con mínima posibilidad de rescate. Cada desplazamiento requería planificación precisa, autonomía completa y una tolerancia al aislamiento que pocos soldados podían sostener. Las misiones bajo el mando de Jerry Michael Schreiber se distinguieron por una combinación de control técnico y determinación operativa. Los equipos eran insertados mediante helicópteros UH-1 o CH-34, que los dejaban en claros estrechos de la jungla cerca de la ruta Ho Chi Minh. Desde el aterrizaje, las comunicaciones quedaban limitadas a transmisiones codificadas de pocos segundos. Los reportes describen que Schreiber seguía siempre la misma secuencia: reconocimiento del terreno, observación de actividad enemiga, registro fotográfico o topográfico y retirada por una ruta alternativa. Aunque definidas como misiones de observación, muchas derivaban en combates directos imprevistos. El primer registro documentado de Schreiber en combate corresponde a finales de 1966, durante una incursión en Laos. Recon Team Kansas había sido enviada para confirmar la presencia de vehículos de transporte enemigo. Horas después de la inserción, el grupo fue detectado por una patrulla del NVA. En la emboscada, Schreiber organizó la defensa estableciendo posiciones escalonadas y dirigiendo fuego concentrado sobre los puntos de avance. Cuando se agotó la munición, cubrió la retirada con granadas y aseguró la evacuación del equipo sin pérdidas. Los informes resaltan su capacidad de mantener control y orientación bajo fuego cerrado. Durante 1967, las operaciones aumentaron en frecuencia y profundidad. Las órdenes del Comando Central priorizaban la localización de centros de mando y campos de prisioneros en territorio laosiano. En una de esas misiones, Recon Team Kansas detectó un campamento donde se presumía la existencia de cautivos estadounidenses. La infiltración nocturna se realizó con apoyo aéreo mínimo. El equipo eliminó los puestos de observación y empleó cargas de demolición para abrir paso al área principal. Los prisioneros fueron evacuados en helicópteros mientras la zona recibía fuego enemigo. Schreiber fue herido en una pierna durante la extracción, pero continuó coordinando la evacuación hasta completar el embarque. Por esa acción recibió la Silver Star al valor. El rendimiento del equipo y la frecuencia de sus misiones
hicieron que su nombre circulara de manera informal dentro de las bases. Los reportes oficiales omitían identidades, pero la reputación se transmitía entre pilotos y operadores. Se hablaba del hombre que regresaba siempre, del jefe que solicitaba las misiones más difíciles y no pedía refuerzos. Su comportamiento en combate mantenía la misma sobriedad que en el entrenamiento. No elevaba la voz ni mostraba alteración. Emitía las órdenes con gestos o palabras breves. Los testigos coincidían en señalar que su respiración permanecía constante incluso bajo fuego intenso. A finales de ese año, interceptaciones de Radio Hanoi comenzaron a mencionar a un soldado estadounidense apodado el Fantasma Blanco. Los comunicados lo describían como un operador que actuaba sin ser visto y sobrevivía a cada intento de captura. Dentro del SOG, el apodo se adoptó primero con ironía y luego con respeto. Para el enemigo era una figura propagandística, para sus compañeros un referente operativo. Entre los miembros del SOG, sin embargo, el sobrenombre que prevaleció fue Mad Dog. Surgió tras una operación en la frontera camboyana en la que su equipo fue rodeado. Cuando los controladores aéreos ofrecieron extracción inmediata, Schreiber respondió por radio que tenía al enemigo cercado desde dentro. Solicitó fuego de cobertura, reorganizó la defensa y mantuvo la posición hasta evacuar a todos los heridos. Ascendió en el cable del helicóptero mientras seguía disparando hacia el perímetro. La transmisión fue registrada y repetida en las bases como ejemplo de disciplina en condiciones críticas. La frase «rodeado desde el interior» se convirtió en una expresión común entre los operadores del grupo. El apodo Mad Dog no implicaba descontrol, sino persistencia. En combate, Schreiber mostraba una energía constante, carente de exaltación. Modificaba su equipo para reducir peso, acortaba cañones, ajustaba correas y reemplazaba piezas para obtener mayor movilidad. Alternaba armas capturadas con armamento estadounidense estándar, adaptando el material según el terreno. Las descripciones coinciden en que su método combinaba técnica y economía de movimiento. Nada sobraba. Durante 1967 y 1968 dirigió operaciones de sabotaje destinadas a interrumpir las rutas del NBA. En una de ellas, su equipo colocó cargas plásticas a lo largo de un tramo de abastecimiento, provocando una cadena de explosiones que inutilizó la vía durante semanas. El informe final consignó misión completada sin bajas. Las acciones se evaluaban en términos de efectividad logística. Depósitos destruidos, rutas interrumpidas, unidades desorganizadas. Schreiber cumplía cada objetivo con regularidad metódica. El ritmo operativo del SOG era extremo. Las unidades permanecían en alerta permanente y las bajas superaban la mitad de sus efectivos. Schreiber continuaba solicitando nuevas asignaciones, rechazando descansos o traslados administrativos. Los mandos anotaban observaciones sobre su exceso de voluntarismo, pero sus resultados impedían limitarlo. Los pilotos que lo transportaban sabían que sus misiones eran de alto riesgo. Las inserciones se realizaban con fuego enemigo sostenido y extracciones bajo condiciones mínimas de visibilidad. Las transmisiones de Schreiber eran cortas y precisas, su tono constante y sin inflexión. Pedía apoyo solo cuando la situación lo exigía. En 1968, durante la ofensiva del Tet, el SOG incrementó sus operaciones en Laos para detectar rutas de refuerzo del enemigo. Recon Team Kansas participó en varias de ellas, con enfrentamientos repetidos y extracciones bajo fuego. Los informes registran 3 emboscadas en menos de 2 meses, todas resueltas con supervivientes. La continuidad de Schreiber dentro del grupo, pese a la alta mortalidad, generó una reputación inusual. Su persistencia en volver ileso a Kontum alimentó relatos entre los nuevos operadores que lo consideraban una figura de referencia. En informes vietnamitas capturados se mencionaba la creencia de que el fantasma blanco no podía ser alcanzado, una interpretación que el SOG nunca desmintió. Para los mandos, la mitología interna cumplía una función de cohesión. En un entorno donde las pérdidas eran diarias, los relatos sobre resistencia servían para sostener la moral. En el caso de Schreiber, la diferencia entre mito y registro era mínima. Su historial confirmaba participación en más de un centenar de misiones documentadas, con bajas limitadas y resultados verificados. La eficacia se medía en datos objetivos, kilómetros de ruta explorada,
puntos de abastecimiento destruidos, equipos recuperados. No existen reportes de insubordinación ni fallas tácticas. En ese mismo año obtuvo su segunda Silver Star por una misión de infiltración en la que sostuvo una posición de defensa durante más de 4 horas para asegurar la evacuación de un equipo aliado. El parte oficial describe su liderazgo como ejemplo de control táctico en circunstancias críticas. Tras la ceremonia, regresó a la rutina de siempre. No aceptaba entrevistas ni participaba en actividades fuera de servicio. Los superiores registraban su desempeño como impecable y su actitud como invariable. La tribu del perro loco, los Montagnards y la hermandad oculta. En las tierras altas del centro de Vietnam, entre Kon Tum, Pleiku y Dak To, vivían los Montagnards, conocidos entre ellos como Degar. Eran comunidades indígenas de origen austroasiático y malayo-polinesio, organizadas en clanes familiares y distribuidas en múltiples grupos lingüísticos: Bagnar, Yaray, Rade, Cojo y Sedang. Durante generaciones habían habitado esa región de selvas húmedas y valles cerrados, dedicados a la agricultura de subsistencia y al intercambio local. Su sistema de creencias estaba centrado en los espíritus del bosque y los antepasados, y su estructura social se sostenía en la lealtad demostrada mediante acciones, no palabras. Con el avance del conflicto, esas montañas se convirtieron en zona estratégica. Para el Ejército Popular de Vietnam, controlarlas significaba proteger los pasos hacia Laos y asegurar los corredores de la ruta Ho Chi Minh. Para los estadounidenses y el gobierno survietnamita, los Montagnards ofrecían una ventaja singular: un conocimiento preciso del terreno y una capacidad de adaptación a la selva que superaba la de cualquier tropa regular. Desde comienzos de la década de 1960, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos iniciaron un programa de reclutamiento y entrenamiento de combatientes indígenas, organizados en las llamadas Civilian Irregular Defense Groups, o CIDGQ. Cuando Jerry Michael Schreiber fue destinado a Command and Control Central en Kon Tum, su trabajo lo llevó a convivir directamente con estas comunidades. Al principio el contacto fue limitado. Los Montagnards desconfiaban de los extranjeros, incluidos los survietnamitas, a quienes consideraban invasores. Su lealtad no se obtenía por órdenes ni por recompensas materiales, sino por la conducta demostrada en el terreno. Schreiber comprendió ese principio y actuó conforme a él. No intentó imponerse mediante rango o protocolo, simplemente compartió su vida cotidiana con ellos. Los registros de operadores que sirvieron en Kon Tum entre 1966 y 1968 coinciden en describirlo como un hombre que pasaba más tiempo en los campamentos tribales que en las instalaciones estadounidenses. Dormía en las chozas de los aldeanos, comía sus alimentos, aprendía frases en sus dialectos y seguía sus rutinas sin reservas. Su modo de trato era directo, sin jerarquías innecesarias. En combate no los consideraba auxiliares, sino compañeros. Esa actitud generó un nivel de confianza poco común entre los Montagnards y los soldados norteamericanos. La confianza se fortalecía en el terreno. Los Montagnards eran rastreadores experimentados, capaces de detectar huellas, olores y sonidos imperceptibles para otros. En la selva, esas capacidades decidían la supervivencia. En las misiones del SOG, los combatientes tribales abrían y cerraban la formación, mientras Schreiber coordinaba las comunicaciones y el fuego desde el centro. La estructura era simple y eficaz. En los informes operativos de Recon Team Kansas se observa un patrón constante: movilidad silenciosa, respuesta inmediata y tasa mínima de bajas. En poco tiempo, el grupo se transformó en una unidad cohesionada. Los Montagnards lo llamaban Ibu Schreiber, un término que significaba hermano mayor. En las aldeas, su nombre era mencionado junto al de los jefes de clan. Durante los periodos de descanso, Schreiber destinaba parte de su salario a comprar arroz, medicinas y ropa para las familias de sus hombres. También organizaba evacuaciones médicas cuando había heridos graves, un gesto inusual entre los oficiales estadounidenses. La reciprocidad era inmediata, los combatientes tribales lo seguían sin dudar. Las fuentes orales recopiladas años después en entrevistas con veteranos Montagnards describen la misma imagen: un líder que hablaba poco y actuaba primero. No gritaba ni imponía autoridad mediante fuerza. Caminaba al frente y cumplía las mismas tareas que sus hombres.
En su cultura, esa conducta equivalía a respeto. Para ellos, Schreiber no era un extranjero, sino parte de la estructura de mando que reconocían como propia. Con el tiempo, adoptó muchas de sus costumbres. Dormía en el suelo, comía arroz con sal y pimientos, mantenía el fuego encendido durante la noche y evitaba la luz innecesaria. Aprendió a distinguir el canto de los insectos que anunciaba movimiento humano y el olor de la pólvora mezclada con humedad. Para los montañards, esos gestos confirmaban que comprendía su mundo. Para muchos estadounidenses eran señales de excentricidad. En los informes del SOG, algunos oficiales anotaron que Schreiber pasaba demasiado tiempo con los nativos. Sin embargo, su efectividad operativa anulaba cualquier crítica. Su equipo mantenía una tasa de éxito y supervivencia superior al promedio del comando. La convivencia con los montañards sustituyó para él las estructuras sociales del ejército. En las aldeas encontraba orden y coherencia. Las conversaciones giraban en torno a la caza y a los rituales de los espíritus protectores, no a la política o la jerarquía militar. Allí no existían discursos, solo costumbres. Ese entorno se convirtió en su punto de referencia, una comunidad donde la acción valía más que las palabras. En 1967 incorporó un nuevo elemento a su entorno, un perro pastor alemán llamado Klaus, adquirido durante una escala en Taiwán. Lo trasladó a Vietnam por su cuenta, algo irregular pero tolerado en las bases del SOG. Klaus se convirtió en su acompañante constante. Lo seguía en las instalaciones, dormía cerca de su catre y lo esperaba afuera de los edificios cuando se encontraba en reuniones. El animal era grande, disciplinado y reservado con los desconocidos. Su comportamiento reflejaba la actitud de su dueño. El vínculo entre ambos se consolidó con el tiempo. Los testigos recuerdan que el perro parecía reconocer el inicio de las misiones, inquieto pero silencioso. No lo acompañaba al helipuerto, pero permanecía en la base hasta su regreso. En una ocasión, algunos soldados le ofrecieron cerveza al animal como broma. Al enterarse, Schreiber entró en el club de suboficiales con su revólver en la mano y exigió una explicación. Nadie respondió. Guardó el arma y se retiró. El incidente no tuvo consecuencias, pero reforzó la percepción de que existían límites que nadie debía cruzar. Klaus representaba una frontera entre el aislamiento y la cercanía. En Kontum era su única compañía personal. En las aldeas ese papel lo ocupaban los montañards. Para ellos el vínculo entre un hombre y su animal guardián tenía significado espiritual. Interpretaban esa relación como una extensión del espíritu de lucha. No fue casual que comenzaran a llamarlo perro loco, una expresión de respeto hacia su ferocidad controlada y su lealtad absoluta al grupo. El término fue adoptado por los estadounidenses y traducido como Mad Dog. Esa identidad compartida transformó su equipo en una unidad reconocible dentro del SOG. Los operadores que observaban sus métodos notaban diferencias claras: patrullas silenciosas, desplazamientos sin rastro y adaptabilidad extrema. Su fortaleza no residía en la tecnología, sino en la cohesión entre hombres que compartían un código común. No existían rangos visibles ni trato preferencial. Todos cumplían las mismas tareas, comían lo mismo y enfrentaban el mismo riesgo. Esa igualdad, poco habitual en la estructura militar, generaba confianza operativa total. Schreiber también participaba en los rituales tribales sin interferir. Antes de cada incursión, los montañards realizaban sacrificios de animales para pedir protección. Él asistía en silencio, observando sin cuestionar. Cuando moría un combatiente, ayudaba a enterrarlo siguiendo las costumbres locales y registraba su nombre en los informes oficiales, asegurando que quedará constancia de su servicio. Para los aldeanos, esa acción equivalía a un acto de reconocimiento. Para el ejército, era un detalle administrativo sin relevancia. Con el tiempo, la reciprocidad se hizo norma. En las extracciones, ningún miembro del equipo abandonaba a otro. Schreiber aplicaba el mismo principio. Durante una retirada bajo fuego se negó a evacuar hasta que el último de sus hombres fue izado al helicóptero. Ese tipo de conducta consolidó su liderazgo entre los montañards y lo convirtió en figura de referencia dentro del SOG. En los archivos operativos no se distingue entre personal estadounidense y combatientes tribales bajo su mando. Esa ausencia de jerarquía formal era inusual.
Mientras en otras unidades los conflictos culturales eran comunes, Recon Team Kansas mantenía cohesión. Los reportes lo atribuyen a una regla simple impuesta por Schreiber: todos eran responsables por igual de la misión. No había distinción en privilegios ni tareas. Con los meses, esa comunidad funcionaba casi como una fuerza autónoma dentro del comando. Los Montagnards lo consideraban su protector. Schreiber, por su parte, destinaba parte de su sueldo al abastecimiento de las aldeas que servían como punto de reclutamiento. No se trataba de caridad, sino de logística. El bienestar del grupo garantizaba la continuidad de las operaciones. Esa eficacia también generó atención del enemigo. Informes de inteligencia confirmaron que Radio Hanoi ofrecía una recompensa por la muerte del perro loco, equivalente a varios años del salario de un oficial vietnamita. Aunque el dato no fue corroborado oficialmente, se difundió en Kontum como evidencia del impacto de sus operaciones. Los equipos formados por Schreiber eran identificados por el enemigo como adversarios especialmente peligrosos. El abismo interior, cuando la guerra consume al hombre. En los últimos meses de 1968, la conducta de Jerry Michael Schreiber comenzó a reflejar los efectos acumulados de años de operaciones continuas. No existían evaluaciones psicológicas sistemáticas dentro del MAGB-SOG, y los informes médicos se limitaban a lesiones físicas. Sin embargo, las observaciones de sus compañeros revelaban un patrón constante: aislamiento, consumo regular de alcohol y una vida reducida a la preparación y ejecución de misiones. La guerra había dejado de ser un deber para convertirse en su única forma de existencia. Durante su permanencia en Kontum, base del Command and Control Central, Schreiber evitó los permisos de descanso que el reglamento ofrecía. Mientras otros operadores viajaban a Saigón o salían temporalmente del país, él permanecía en la zona de operaciones. En los registros administrativos figuran al menos 3 ocasiones en las que rechazó licencias prolongadas. En una de ellas accedió a regresar brevemente a Estados Unidos, pero volvió antes de lo previsto, solicitando reincorporación inmediata. No mostraba interés por la vida civil ni por el contacto con su familia. No se conservan cartas personales ni correspondencia de ese periodo. En la base, su rutina se volvió predecible. Pasaba las noches en el club de suboficiales, sentado siempre en la misma mesa, bebiendo en silencio. No participaba en conversaciones ni juegos y podía permanecer horas sin hablar, limpiando un arma o revisando un mapa. Su consumo de alcohol no afectaba su desempeño operativo. No hay constancia de indisciplina, discusiones o sanciones. Era un bebedor constante, no impulsivo. Para quienes lo observaban, esa conducta formaba parte de su método, una forma de mantener la estabilidad en un entorno de tensión permanente. El deterioro se manifestaba en su comportamiento rutinario. Dormía armado, con una pistola cargada al alcance de la mano. Despertaba al menor ruido, preparado para disparar. Revisaba personalmente cada pieza de su arsenal y no permitía que nadie lo tocara. Desmontaba, limpiaba y ensamblaba sus armas con la misma precisión con que planificaba una misión. En su alojamiento, el espacio estaba ocupado por equipo militar, cajas de munición y herramientas. No había objetos personales ni fotografías, todo era funcional. Schreiber acumulaba un número inusual de armas. En patrulla podía portar hasta 6 revólveres calibre 38, distribuidos entre cinturón, chaleco y botas. Además llevaba una escopeta recortada, un rifle M14 modificado y en ocasiones fusiles capturados al enemigo. Los demás operadores consideraban esa práctica una excentricidad. Para él era un sistema de redundancia. Cada arma tenía un propósito: combate cercano, fuego de cobertura o defensa final en caso de pérdida del equipo principal. Su entorno lo interpretaba como obsesión. Él lo concebía como preparación. Esa relación con el armamento reflejaba una transformación gradual. La disciplina que antes respondía a un principio de orden se había convertido en hábito compulsivo. En un escenario donde las emboscadas podían ocurrir en cualquier momento, el control absoluto sobre el equipo era una manera de negar la vulnerabilidad. Sin embargo, esa misma necesidad lo aislaba aún más. Los compañeros comentaban que su vida fuera del combate era una extensión del campo de operaciones, orden sin descanso. Las noches seguían una secuencia constante.
Terminaba el día en el club de suboficiales, acompañado por Klaus, su perro pastor alemán. Cuando los demás se retiraban, regresaba a su alojamiento, revisaba armas y cartografía y permanecía sentado en silencio. No hablaba de regreso ni de futuro. Todo giraba alrededor de la próxima salida. Los testigos recuerdan que en ese periodo su entorno personal se redujo a 2 elementos, el perro y las armas. A finales de ese mismo año comenzaron a observarse señales de excentricidad visible. Fuera de servicio vestía una chaqueta de terciopelo azul oscuro y un bombín negro. Las prendas no tenían relación con el clima tropical ni con la vida militar. Nadie sabía su origen. Algunos interpretaban ese atuendo como un gesto de ironía, otros como una forma de marcar distancia. Su figura recorría la base con calma, el perro siguiéndolo sin correa, mientras los soldados detenían la conversación al verlo pasar. Aún dentro de una unidad acostumbrada a personalidades singulares, su presencia resultaba inusual. La imagen de aquel hombre alto, de rostro pálido, con un bombín de fieltro y un perro silencioso a su lado, se volvió familiar en Kontum. No mostraba entusiasmo ni hostilidad. Mantenía una quietud constante, una calma que sus compañeros describían como incómoda. Para los montañards, esa actitud representaba fortaleza. Para los oficiales estadounidenses era un signo de distanciamiento. En las reuniones de planificación intervenía solo cuando era necesario. Su tono era seco y preciso, no discutía ni comentaba. Ejecutaba las órdenes con la misma neutralidad con que aceptaba las misiones más peligrosas. El entorno general del SOG atravesaba su fase más exigente. Tras la ofensiva del Tet, las incursiones en Laos y Camboya se incrementaron. Las pérdidas crecían y la moral de las unidades se deterioraba. En ese clima, el comportamiento de Schreiber adquiría un significado ambiguo. Era símbolo de eficacia y al mismo tiempo ejemplo de desgaste extremo. Los nuevos operadores recibían advertencias informales. Trabajar con él implicaba disciplina total y distancia. El apodo Mad Dog, antes asociado a audacia, empezaba a interpretarse como sinónimo de imprevisibilidad. Su vínculo con Klaus se intensificó. El perro lo acompañaba a todas partes, incluso a las áreas de planeamiento. En las fotografías no oficiales del periodo se lo ve sentado junto a su dueño, en la misma postura de alerta silenciosa. Los que los observaban consideraban que entre ambos existía una forma de comunicación no verbal. En los meses siguientes, esa relación fue interpretada como indicio de aislamiento total. Schreiber se mantenía funcional, pero su mundo social se había reducido a un solo ser vivo. El deterioro no se manifestó en explosiones emocionales ni en indisciplina. Fue progresivo y controlado. Las muertes de compañeros, el agotamiento físico y la acumulación de misiones formaron un ciclo sin pausas. La guerra había dejado de ser un contexto externo. Era el marco interno de su mente. Los veteranos del SOG que coincidieron con él lo describen como un operador impecable que, fuera del combate, parecía suspendido en una especie de neutralidad constante. Cumplía con precisión cada orden, pero no mostraba interés por nada que no implicara acción. A finales de 1968, sus superiores consideraron transferirlo a tareas de instrucción fuera del frente. La propuesta fue rechazada por él. Argumentó que su utilidad terminaba donde empezaba la inactividad. El comando aceptó su decisión por necesidad operativa. La estructura del SOG carecía de personal con su nivel de experiencia. La guerra requería eficacia inmediata, no reposo. La última misión, desaparición en la frontera de Camboya. A comienzos de abril de 1969, el Comando Central del MACEOB SOG en Kontum recibió informes de inteligencia procedentes de vuelos de reconocimiento y de intercepciones de radio. Los análisis señalaban que unidades del Ejército Popular de Vietnam habían instalado un nuevo centro de mando dentro del territorio camboyano, cerca de la provincia de Ratanakiri, a menos de 30 kilómetros de la frontera con Vietnam del Sur. Los datos eran fragmentarios, pero coincidían en describir un complejo subterráneo conectado a la red logística de la ruta Ho Chi Minh, desde el cual se coordinaban movimientos de abastecimiento y refuerzo hacia el sur. El alto mando del SOG autorizó una operación de reconocimiento y posible interdicción. El objetivo primario consistía en confirmar la existencia del complejo. El secundario,
obtener inteligencia o capturar personal enemigo. Por la profundidad del objetivo dentro de Camboya, la misión fue clasificada como altamente sensible, con prohibición absoluta de divulgación. El equipo designado fue Recon Team Louisiana, con Jerry Michael Schreiber como jefe operativo. La selección se basó en su experiencia en incursiones de largo alcance y su capacidad comprobada para mantener el control bajo fuego. El estado físico de Schreiber seguía siendo óptimo y sus superiores lo registraron como apto para mando de campo sin restricciones. El equipo incluía 3 operadores estadounidenses y 9 montagnards veteranos. Junto a Schreiber viajaban el sargento George Brown, segundo al mando, y el especialista William Kay como operador de radio. La inserción se realizaría mediante helicópteros Huey UH-1, con un H-34 de la Fuerza Aérea Survietnamita designado para extracción. La cobertura aérea estaría a cargo de cazas F-4 Phantom en alerta desde Da Nang. Los preparativos comenzaron el 22 de abril. El grupo verificó radios PRC-25, raciones, munición, explosivos C-4, bengalas de humo y armas personales. Schreiber añadió a su equipo una escopeta recortada Ítaca 37 y varios revólveres calibre 38. En los registros de armamento, su dotación fue descrita como no reglamentaria pero autorizada por criterio operativo. Esa noche, según testigos, bebió una sola cerveza en el club de suboficiales y regresó a su alojamiento. Revisó el equipo una última vez y durmió junto a su perro Klaus, acostado a los pies del catre. A las 6 de la mañana del 24 de abril, los helicópteros despegaron de Kon Tum. El clima era despejado y la visibilidad estable. A bordo, Schreiber repasó el mapa con Brown. No expresó comentarios sobre el riesgo ni sobre la naturaleza de la misión. Según el piloto, su actitud era tranquila y concentrada. El vuelo duró 40 minutos. El punto de inserción se encontraba en una zona de selva cerrada, próxima a un arroyo. A las 6:45, los helicópteros descendieron en 3 pasadas rápidas. La inserción se completó sin contacto. Schreiber estableció una posición de observación y transmitió a Kon Tum un mensaje breve. Inserción completa, sin novedad. El equipo avanzó hacia el norte, registrando huellas, fogatas apagadas y cajas de munición de origen soviético. A las 9 horas, detectaron estructuras camufladas con vegetación. Desde una elevación observaron movimiento de tropas y una antena improvisada. Schreiber envió coordenadas cifradas para verificación aérea. A las 9:30, una patrulla enemiga descubrió su posición. El enfrentamiento fue inmediato. Las ráfagas cruzaron la línea de avance y el grupo se replegó hacia terreno alto. Schreiber dirigió el movimiento con fuego escalonado, estableciendo 3 puntos de defensa. En la grabación de radio, su voz se escucha firme. Contacto múltiple, posible batallón, solicitamos extracción prioritaria. Los helicópteros de rescate tardarían al menos 20 minutos en llegar. Durante ese intervalo, la presión del enemigo aumentó. Las ametralladoras pesadas y los morteros comenzaron a cerrar el perímetro. Las interferencias dificultaban las transmisiones. El operador Kay fue herido en una pierna, pero siguió transmitiendo. Schreiber reorganizó la línea, alternando fuego entre flancos para contener el avance. A las 9:52 emitió su última transmisión completa. Estamos rodeados. Aguantaremos hasta que lleguen. Solicito fuego amigo al perímetro exterior. El controlador aéreo confirmó el mensaje y coordinó ataques de cobertura con napalm a menos de 200 metros de la posición estimada. El piloto del helicóptero de extracción, capitán Guyen Van Son, relató que al llegar a la zona el humo impedía la visibilidad. Lograron identificar a 2 figuras entre los árboles. Uno de ellos, presumiblemente Schreiber, disparaba con una escopeta hacia el norte. Cuando el helicóptero descendió, una explosión cercana lo obligó a elevarse. El capitán observó que el hombre en tierra levantó la mano, indicando que se retiraran. Esa fue la última vez que fue visto con vida. El fuego enemigo obligó a los helicópteros a retirarse. Los cazas F-4 realizaron varias pasadas de bombardeo para cubrir la salida. Las transmisiones desde tierra cesaron. Durante las siguientes horas el canal de radio permaneció en silencio. Esa misma tarde se organizó un intento de rescate. 3 helicópteros regresaron con escolta artillada.
Hallaron vegetación quemada, fragmentos de equipo y rastros de sangre, pero ningún cuerpo. 4 miembros del equipo fueron localizados a varios cientos de metros, heridos y desorientados. Los demás, incluido Schreiber, no aparecieron. Los sobrevivientes informaron que él había cubierto la retirada, manteniéndose en retaguardia. Afirmaron haberlo visto disparar hasta agotar la munición y utilizar granadas antes del bombardeo. Ninguno pudo volver al punto exacto debido al fuego aéreo. El reporte oficial del MAKB-SOG, fechado el 26 de abril, clasificó a Jerry Michael Schreiber como Missing in Action. El documento resumía la operación con lenguaje administrativo: contacto enemigo significativo, extracción incompleta, objetivo no confirmado. Durante los días siguientes se realizaron nuevos intentos de búsqueda, todos repelidos por fuerzas norvietnamitas. La zona permaneció bajo control enemigo durante semanas. En los meses posteriores surgieron múltiples versiones sobre su destino. Algunos prisioneros liberados años después mencionaron haber oído hablar de un estadounidense alto capturado en Camboya y trasladado a Laos. Ninguno pudo confirmarlo. Los analistas de inteligencia revisaron las declaraciones, pero no hallaron evidencia concluyente. Los registros de vuelo, las grabaciones y los testimonios coinciden en que la desaparición ocurrió entre las 9:50 y las 10 de la mañana del 24 de abril de 1969. Después de esa hora no se registraron señales. La zona fue bombardeada extensamente, lo que hizo imposible la recuperación de restos o material. En Kontum, la noticia se propagó con rapidez. Los montañards que habían servido bajo su mando organizaron una ceremonia breve. Clavaron una lanza en el suelo, cubriéndola con un trozo de tela azul, y enterraron una piedra con su nombre. No hablaron de rescate ni de venganza. Para ellos, Schreiber había regresado a la selva. Klaus, su perro, permaneció en la base durante semanas. Los soldados lo alimentaban y lo veían merodear cerca de las pistas de helicópteros. Con el tiempo, comenzó a seguir a los aparatos durante los despegues. Una mañana desapareció. No fue registrado en inventarios ni reportes oficiales. El expediente de Schreiber fue cerrado provisionalmente en 1974 con estatus de presunto muerto en combate. No se recuperaron restos identificables. En el Muro de los Caídos de Washington, D.C., su nombre figura en el panel 26 Tubabeo, línea 34. Los documentos desclasificados del MAKB-SOG confirman que la misión de Camboya representó uno de los límites más extremos del programa de operaciones clandestinas. Era una guerra que operaba fuera de la geografía oficial. Schreiber, que había vivido en ese margen, desapareció dentro de él. No hubo ceremonia pública ni comunicado oficial. Su nombre quedó registrado en un párrafo administrativo y su historia reducida a una fecha y un código. En las bases del SOG, su ausencia no se comentaba. Los helicópteros siguieron despegando desde Kontum con nuevos equipos y nuevas coordenadas. Pero el punto exacto donde desapareció Jerry Michael Schreiber quedó fuera de los mapas. En los registros de la misión solo permanecen las coordenadas que lo sitúan en un lugar sin nombre, Oscar 85, Camboya. La última transmisión conocida conserva su voz sin alteración. Aguantaremos hasta que lleguen.